Vamos a compartir este mensaje que hoy el Señor nos envía. Hemos puesto por título Amor entregado sin medida. Amor entregado sin medida, tan sobreabundante. Cuando hablamos de la palabra amor, muchas personas, si no están en el cristianismo, confunden normalmente esa palabra. La Biblia menciona diferentes tipos de palabras en el griego, que en el español todas significan amor. Pero del que vamos a hablar es el amor genuino, verdadero, el amor ágape, este amor profundo que viene de Dios. Cómo este amor ha sido entregado sin medida, de una manera tan espléndida para todos los seres humanos. Y hay muchas personas que no logran conocer lo que es el amor, quizás porque en su experiencia terrenal han sufrido decepciones, han vivido vidas tristes, afligidas. Cuando alguien les dice que Dios le ama, lo ponen en dudas porque dice, si me amara no me hubiera dejado pasar lo que pasé. Si es verdad que el amor existiera, dicen, entonces yo no hubiera vivido esto que estoy viviendo. Y de alguna manera su situación, su experiencia se puede volver un obstáculo para conocer el verdadero amor, para entender el gran amor que ha sido derramado tan espléndidamente sobre los seres humanos. Y este amor tiene muchas particularidades que estaremos mirando algunas de ellas. Le voy a invitar que vaya por favor conmigo al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14. La palabra de Dios nos dice, está hablando aquí el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Me detengo allí. Hay una oración del apóstol Pablo ante el Padre Eterno para que el pueblo de Dios sea fortalecido con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo. Quien está hablando aquí, el apóstol Pablo, ha experimentado muchas situaciones terribles en su contra. Persecución, lo han azotado varias veces. En el versículo anterior al 14, el versículo 13, él decía, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Él está padeciendo por la causa de Cristo y él en su padecer busca animar a la iglesia para que no se aflijan por lo que él está pasando, más bien le ora a Dios que ellos sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo, dando a entender Pablo que él estaba bien fortalecido, aunque estaba sufriendo físicamente, pero en el hombre interior estaba bien fortalecido. Y él ruega al Padre que también los cristianos seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu. Y dice el versículo siguiente, el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Una persona, por más que profundice la causa de Dios por medio de Cristo a favor de la humanidad, no puede llegar a comprender de tan grande manera que Dios ha amado al ser humano. No se puede comprender humanamente hablando. Supera el entendimiento, supera la razón. Dios mismo ha tomado la iniciativa por amor. Y nos dice aquí la palabra que si pudiéramos conocer las dimensiones de este amor, entonces tendríamos la plenitud de Dios en nosotros. La plenitud, lo que es Dios, estaría en el creyente que logre conocer el amor de Cristo, que logre conocer el amor de Dios. Es maravilloso esto, porque algo ha pasado en la humanidad que ha alejado al ser humano de Dios. Se conoce bien la historia. Al principio dice la Biblia, la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva, ellos fallaron. Y por causa de que ellos fallaron, entonces vino el problema, la maldición a la tierra, la maldición al ser humano, la maldición a la serpiente. La maldición llegó por causa del pecado. Y Dios desde allá, en el Edén, traía una promesa a la humanidad, que esa serpiente le iba a herir el calcañar a la simiente de la mujer, pero que esa simiente le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Había una promesa de redención desde el Edén a favor de la humanidad. Y pasaron muchos años y muchas cosas, y la Biblia dice que Dios siempre recordaba esa promesa. A Dios no se le olvidó su promesa que hizo en el Edén. Y muchas veces el ser humano ha ofendido a Dios de manera terrible y Dios le castiga, pero la promesa de redención siempre se mantenía, siempre. Yo quiero ir a un ejemplo que vamos a ver algo que aconteció en el libro de Oseas. Acompáñenme por favor allí al libro de Oseas, en el capítulo 11, desde el versículo 1, Oseas 11:1. Está hablando aquí la historia bíblica de lo que pasaba con el pueblo de Israel en una de esas tantas veces que se alejó de Dios. Y Dios los castigaba, pero por su misericordia volvía y le mostraba su favor y los levantaba. Este es uno de esos casos. El pueblo de Israel, que tenía la ley, el conocimiento de la voluntad de Dios, ellos tenían que vivir en obediencia. Y Dios estaba con ellos, siempre los defendía, pero ellos tercamente se alejaban del Señor. Como dice aquí, Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Me detengo allí. Dios dice que Él amó a este pueblo. Lo amó. Todo lo que Dios hace a favor de la humanidad es por causa de su amor hacia los seres humanos. Por amor, Él rescata a este pueblo, lo llama de Egipto y dice, mientras más se les llamaba, más se alejaban de Dios. Sacrificaban a los Baales, a los ídolos, ofendían a Dios de maneras terribles. Dice el versículo 3, yo, dice Dios, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba.
con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y nosotros tendríamos que mirar en nuestras vidas si creemos que las bendiciones que vamos recibiendo cada día provienen de Dios. Tantas veces se nos olvida que Él es que nos provee todo, que Él es que nos cuida, que Él es que está atento para las necesidades que se nos presenten, suplirlas. Él es que nos conoce, Él nos formó, nos entró en el vientre de nuestras madres y nos tiene en la tierra, nos cuida, nos alienta, nos lleva, como dice aquí, de la mano, y no nos damos cuenta que Él nos dirige, no nos damos cuenta que Él nos está cuidando. Nos pasa también como les pasaba a este pueblo. El verso 5 dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Dios hace llamados a los seres humanos, Dios les muestra el amor a los seres humanos, pero si el ser humano no se quiere convertir, no quiere dejar su camino que ofende a Dios, Dios tiene que tomar otro tipo de medidas. Y lo ha tomado muchas veces. Pero vamos a ver aquí, en este día, que por la manifestación del amor de Dios, Dios habla en este pasaje que estaremos analizando de una manera muy especial, muy particular. Este pueblo que siempre era reacio a obedecerle, Dios dice, ellos no van a volver a Egipto. Ellos van a tener ahora por rey al rey de Asiria, porque han sido desobedientes. Dice el verso siguiente, el verso 6, caerá espada sobre sus ciudades, consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pura hipocresía en la adoración. No decían lo que había en el corazón, sino creyendo que con decir palabras bonitas a Dios, Dios entonces se iba a agradar de ellos. Y Dios dice, me llaman el Altísimo, pero no me enaltecen. Están en desobediencia, están adorando a otros dioses. Verso 8, Dios dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Algo grande ha pasado aquí. Dios mismo declara que no va a pagarle a este pueblo como merece que se le pague, con destrucción, con castigo. Dios mismo dice, no voy a entrar. En otras palabras, no voy a respaldar ningún ataque que quiera venir contra ustedes. Por causa de su amor, dice, sus entrañas se conmueven. Dios está hablando sobre un pueblo, el Dios del universo, el creador de todo, el dueño del universo, tiene sensibilidad por seres humanos que están en la tierra. Voy al capítulo 14, versículo 1 y 2. Hay un clamor entonces, al conocer la buena voluntad de Dios, al conocer y entender el amor de Dios por estas personas, está este clamor: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Verso 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos,
ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Este clamor es para el pueblo de Dios. Cuando una persona logra conocer el amor de Dios, cuando una persona logra entender cuán grande es el amor que Dios manifiesta hacia esa vida, lo más lógico es esperar que esa vida se arrepienta y diga como aquí: no seguiré adorando a otros dioses, no seguiré obedeciendo al rey de Asiria, no montaré en esos caballos. Dios, perdona toda iniquidad. Volvernos a Dios, a nuestro Creador, al que nos da la vida. Una vez que tú realmente conoces el amor de Dios, lo grande y la manera en que ha sido demostrado, es para que puedas entonces abiertamente entregar tu corazón plenamente a Él. Y Dios entonces dice, el verso 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Verso 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Dios está pendiente. Verso 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es inteligente? ¿Quién es sabio que pueda entender esto? Que Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que conoce todo lo que hemos hecho, en lugar de aplicar justicia rectamente sobre todos nosotros, y si aplicara esa justicia que el ser humano merece que se le aplique, lo que espera para nosotros es solo muerte y destrucción, como a este pueblo. Pero Dios dice, mi ira se ha apartado, y en lugar de justicia voy a mostrarle misericordia. Y este pueblo tiene que comprender que los caminos de Dios son rectos, que los justos andarán por ellos, y aquellos impíos, rebeldes, van a caer tropezando en esa justicia de Dios. Dios está esperando que su pueblo comprenda que debemos ser sabios, entendidos del amor de Dios y de la respuesta que Él espera por el conocimiento de este amor. Esto con respecto al pueblo de Israel. Vino Cristo a la tierra a completar este deseo de Dios, que no solamente sea para librarle de estos enemigos naturales a este pueblo, sino a toda la humanidad. Le pido por favor que vaya al libro de Romanos, capítulo 5. Veamos lo que nos dice la historia bíblica. Romanos 5, en el versículo 6 hasta el versículo 8, vamos a leer. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Repito el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una demostración del amor de Dios. Si tú podrías reconocer el amor de Dios solo porque Jesucristo vino a la tierra, ya estás conociendo todo lo que debes conocer. La plenitud de Dios vendrá a ti. La manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús, en su Hijo,
su unigénito, dice la palabra, siendo el verbo de Dios, uno con el Padre. La humanidad perdida no tenía otra opción si no hubiera sido por causa de que Dios tomara la iniciativa de venir a salvarla, a esa humanidad. Y Cristo, siendo aún pecadores, vino a morir por los impíos. Dice, quizás tú puedes morir por alguien que sea muy bueno. Tú dices, no, si le van a matar a esa persona, mejor quítenme a mí la vida. Puede ser que aparezca alguien tan buena gente, pero por un delincuente, ¿quién daría su vida? Por alguien que ha asesinado, digamos, 15, 20 personas y lo llevan a la silla eléctrica, ¿quién diría, sustituyan a él por ti, digamos? ¿Lo harías? Eso es lo que Cristo ha hecho. Por personas inmundas, personas que no valen nada, moralmente hablando, Cristo viene ahora, el Santo, a morir por estas personas. Y dice más, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y voy a saltar al versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos queridos, Cristo vino a salvar a los pecadores. En este tiempo había mucho pecado, mucho. Pero en el tiempo de hoy hay mucho pecado también. Así como en aquel tiempo parecía imposible que pudiera venir un Salvador y limpiar la humanidad, llevar a cabo el proceso de redención, así parece hoy imposible también que pudiera suceder algo, acontecer algo en esta sociedad que estamos viviendo, donde se ve tan apartado de Dios cada persona, que uno pueda decir, Dios tiene algo que puede hacer con estas personas que están viviendo en la tierra hoy en día. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Nosotros estamos esperando una manifestación gloriosa de la gracia de Dios en medio de una humanidad que está apartada de Dios prácticamente en su gran mayoría, apartada de Dios. Porque la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice el verso siguiente, verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado está trayendo muerte, destrucción. Estamos mirando por doquier los flagelos del pecado, las cosas que están aconteciendo. La humanidad está aterrorizada. Se han levantado por doquier muestras de insensibilidad humana. La vida humana hoy en día vale muy poco realmente. Vale mucho en ciertos lugares, digamos cuando está vivo, pero desconocen a los que están en el vientre, inocentes allí, y están asesinando millones, millones y millones sin piedad. Es impresionante los miles de millones que han asesinado en estos últimos 30 años. Y es como que no pasa nada. Insensibles. La cantidad de asaltos y de asesinatos y de robos que estamos mirando por doquier no tiene comparación. ¿Será que hay esperanza? Porque por doquier está reinando el pecado para muerte, pero la Biblia dice que por la gracia de Dios va a reinar en justicia, porque Jesucristo murió por ellos. Y quiero invitarles al libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 3. Veamos este versículo clave tan especial que muchas veces es mencionado y que seguro ya tú sabes de memoria. Juan 3:16 dice la palabra de Dios: Jesús
está hablando aquí. Y Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a analizar un poco ese versículo. Porque de tal manera significa no tiene comparación. El mismo escritor bíblico, el apóstol Juan, no puede definir el amor de Dios por la humanidad. Solo dice, de tal manera, indescriptible, Dios ha amado al ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha entregado. ¿Sabes que la muestra del amor se conoce, es visible por el sacrificio y por la negación? Tú puedes saber que amas a alguien en la medida que estás dispuesto a sacrificarte por esa persona, o que puedes negarte a ti o a algo tuyo a favor de esa persona. Esa es la mejor muestra del amor verdadero. Si tú amas, digamos, a tu esposa, esposo, novia o novio, tú sabes al nivel que le amas, hasta dónde tú puedes darte a favor de esa persona. Por eso es que el amor de Dios es tan grande, que lo que Dios dio fue a su propio Hijo, a Jesús. Nadie puede conocer ese tipo de amor. Y lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No está diciendo para que algunas personas escogidas, precisas, no. Abiertamente, el que quiera creer, que crea. Está abierto a toda la humanidad. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que pueda decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Él vino a la tierra. Yo creo que Él nació de una mujer siendo aún virgen. Yo creo que Él vino a la tierra y vivió una vida sin pecado, una vida impecable, inmaculada. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario para llevarse mis pecados, para borrarlos con su sangre. Yo creo que Él resucitó de entre los muertos. Yo creo que Él está vivo hoy, reinando junto al Padre. Yo creo que Él es el Señor de la creación. Todo aquel que en Él crea no se perderá. Si tú crees esta palabra, que Él es quien Él es, la Biblia dice, tú no te perderás. Más bien tendrás vida eterna, dice aquí. Tendrás esa vida para siempre. Jesús dijo una vez que el que en Él creía no verá muerte. Y ellos, los judíos en ese tiempo, se asombraron. ¿Cómo se atreve a decir que no verá muerte quien crea en Él? Porque un cristiano verdadero no muere. Tu alma no muere, tu espíritu no muere, tu cuerpo humano se queda aquí, pero Dios te da otro cuerpo y tú sigues por toda la eternidad. No verás muerte, tienes vida eterna, aleluya. Todo aquel que en Él crea. Y todo esto Dios lo ha hecho por amor. De tal manera te amó Dios que te permite conocer lo que Él ha hecho para poderte salvar en justicia, aplicándole a su Hijo Jesucristo todo el peso de la ley, todo lo que demandaba la justicia perfecta de Dios, de manera que a ti y a mí y a todos los creyentes verdaderos, Dios pueda declararnos justificados en Cristo, limpios, purificados por la sangre de Cristo. Esto es maravilloso. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si hay alguna persona que no cree en Cristo, ya está condenada. Y no puede decir, como muchos dicen, oh, no puedo creer que Dios, siendo amor, va a mandar a nadie a un castigo eterno. No conocen a Dios.
No conocen que Dios manifestó su amor precisamente castigando Él mismo a su Hijo Jesucristo para poder darnos a todos la libertad de llegar a su presencia. Pero hay una condición: tienes que creer en Cristo. No es abierto a todo el mundo de por sí. No es que porque Cristo murió ahora todo ser humano ya puede entrar a la presencia de Dios. No, solamente los que creen en Cristo. Y los que los rechazan ya están condenados. Porque la única alternativa que tenían la rechazó. Ya solo queda la condenación. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El juez va a juzgar por sus obras a cada persona. Algún día tú y yo tendremos que dar cuentas al juez, algún día. O compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra, y allí recibiremos de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en la carne, dice la Biblia, en este cuerpo humano, sea bueno o sea malo. Y los que no reciben a Cristo tendrán que ir ante el gran trono blanco y también recibirán, dice la Biblia, serán juzgados de acuerdo a sus obras cada persona. ¿Y sabes algo? Está disponible para todos la salvación. ¿Cómo podría esta generación, las personas que vemos por doquier, hoy en día está tan fuerte este asunto que están tratando de descristianizar la sociedad? Están tratando de quitar todo vestigio del cristianismo de todo lugar, usted sabe. Pero sin embargo, por todos esos que odian a Cristo, que odian a Dios, Cristo murió por ellos y quiere darles salvación y vida eterna. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que Dios ame tanto a las personas que le aborrecen tanto? Solo por su gran amor, que ha sido mostrado, manifestado de una manera que no podemos ni siquiera medir, no podemos ni siquiera comprender. Puedes pensar en alguien que tú conoces y puedes darle la oportunidad de que medite en su propia vida de esta manera. Tú te acercas a esa persona y le hablas y le preguntas: ¿sabes que quien diseñó tu DNA y quien te puso en el vientre de tu madre y te sacó de allí, te va a juzgar algún día por lo que tú hagas o dejes de hacer en esta tierra? ¿Lo sabías? Que todo lo que tú hagas será llevado a juicio. Así, ¿cómo? Y sabes que esa persona que te diseñó a ti, y repito, diseñó tu DNA, porque hoy son muy espléndidos en la manera de hablar, esa persona no quiere que tú seas condenado o condenada, no quiere que te pierdas para siempre, sino que Él espera que tú conozcas la verdad para poder llegar a la salvación de tu alma que te ha dado. Y tú pones a pensar a cualquier persona haciéndole este tipo de preguntas, que pueda comprender que alguien le diseñó, que alguien le puso en el vientre de su madre, y que ese alguien que es Dios le va a juzgar, pero no le quiere condenar, y que ha provisto el medio porque le ama para que no se pierda, sino que viva para siempre. Y fácilmente le puedes explicar la gracia de Dios y el plan de salvación, lo que Dios ha ideado para salvar al ser humano. Y le hablas, no le juzgas, pero le hablas, le inquietas. La mayoría de las personas no conocen esta verdad. Ha sido cerrado el conocimiento. De alguna manera se han ingeniado los incrédulos para hacer mucho daño a las personas, para que no crean la verdad de Dios. Pero nosotros, la iglesia, podemos hablar,
Podemos hablar sencillamente. No tenemos que ser teólogos, no tenemos que dominar todo lo que dice la Biblia para decirle a alguien que Dios le va a juzgar. Y si te dice, no creo en Dios, eso no quita que Él exista. Él como quiera te va a juzgar. No crees en Dios porque te han metido cosas raras en la cabeza, pero tú no te hiciste solo, tú no te diseñaste, ni siquiera sabes hasta cuándo vas a vivir aquí. No sabes ni por qué respiras, ni por qué vives. Y tú puedes hablarle a la persona para que razone un poco. Y luego le haces entender que Dios tiene un plan para salvar su alma, para que no se pierda. Y que Jesucristo vino a la tierra y pagó el precio por todo lo que esa persona tenía que pagar. Y podemos hablar. Esto significa que nosotros estemos dispuestos a amar a la humanidad también, como Cristo la ama. Que estemos dispuestos a sacrificarnos por causa de la humanidad, porque Cristo así lo quiere. Vaya, por favor, al capítulo 13, ahí mismo de Juan. Capítulo 13, versículo 34. Jesús le dice a sus discípulos esta palabra. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay un mandamiento que Jesús ha dado a sus discípulos y es que nos amemos unos a otros, no de cualquier manera. Porque podríamos decir, sí, yo amo a mis hermanos. ¿Lo amas como Cristo te amó a ti? ¿Que dio su vida por ti? No, tanto así no. Entonces estamos fallando. Porque dice, como yo os he amado, esa es la comparación, ámense los unos a los otros. El verdadero amor está dispuesto a dar su vida en sacrificio por la persona amada, como Cristo dio el ejemplo. Y nos dice a nosotros, debemos amarnos los creyentes de tal manera que cada uno esté dispuesto a morir por el hermano, la hermana. Ese es un mandamiento, no una sugerencia, es una orden, es un mandato de Dios. Y nosotros tenemos muy lejos el obedecer esa orden normalmente, porque no la llegamos a conocer, no la llegamos a comprender. Pero si entendemos que Jesús nos amó tanto, que vino del cielo a la tierra para rescatar nuestras vidas, para que no nos perdiéramos, entonces podríamos entender que vale la pena sacrificarse por la persona amada también. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todos los que nos rodeen conocerán que somos de Cristo porque mirarán el tipo de relación de amor genuino, no de amor egoísta, amor verdadero, ágape. La iglesia de Cristo debe tener ese amor donde cada uno ama al hermano o la hermana desinteresadamente, dispuesto a negarse a favor de la persona amada, dispuesto a sacrificarse a favor de la persona amada. Que también aprendamos a dar un amor sin medidas, que podamos dar un amor en derroche a los demás, todo porque queremos ser como Cristo. Tú podrías decir, me gustaría que me amen así, pero Dios quiere que tú aprendas a amar así a otros. Dios quiere que tú seas el que tomes la iniciativa para amar a alguien más. Y las personas que te observan dirán, esta persona es rara. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es así? Entonces tendrás la oportunidad de decirle, es porque Dios me ha amado a mí de manera tan grande que Él mandó a su propio Hijo a morir por mí para que yo no me perdiera y para que tenga vida eterna. Y le podrás explicar lo que Dios ha hecho por tu vida y le podrás servir a esa otra persona para aceptar la gracia de Dios.
Pero la iglesia tenemos que aprender a amarnos como Jesús nos manda a que nos amemos. Tenemos que amarnos. Vaya por favor a 1 de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan sigue hablando allí. 1 de Juan, capítulo 4. El versículo 7 y el versículo 8 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios manifestado al entregar a Cristo es básicamente mostrándonos a nosotros quién Él es, dispuesto a dar todo a favor de la persona amada. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La esencia de Dios, el creador de todo, el dueño de la tierra, el dueño de tu vida y la mía, es amor. Dice, Dios es amor. Si te pregunta, ¿has visto a Dios alguna vez? Nadie ha visto a Dios. Pero tú conoces a Dios por medio del amor, porque Dios es que manifiesta su amor por medio de personas. Y Él ha dado la mayor exponencia del amor, que es por medio de Cristo. Dice aquí el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es lógico. Si tú has recibido el amor de Dios, si tú has creído en Cristo Jesús, es porque el amor de Dios ya ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Si tú tienes este amor de Dios y lo conoces, que Dios es amor y lo mostró por medio de Cristo, dice, amados, amémonos unos a otros. El amor es lo que Dios espera que nosotros compartamos más y más. Porque al compartir el amor, estamos realmente compartiendo a Dios que está en nosotros. Dios es amor. El que ama, conoce a Dios. El que no ama, todavía no sabe quién es Dios. Todavía no ha recibido la gracia de Dios. Todavía no ha creído lo que Dios hizo por medio de Cristo. ¿Cuál es la medida que Dios tiene entonces para saber quiénes son de Él? De acuerdo al amor que nosotros podamos manifestar. Porque si tú eres de Cristo, tú estás llena de amor. Da ese amor. Dalo a todos. Voy a terminar leyendo, solo para recordar, lo que dice 1 de Corintios 13. Y voy a leer desde el 1 a la primera parte del versículo 8. Solo para recordar, porque nosotros todos tenemos que saber que así como Dios ha manifestado su amor por todos nosotros, espera que nosotros también lo hagamos por los demás. Así como Jesús nos ha dado el ejemplo, nosotros también tenemos que actuar. 1 de Corintios 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese amor que ha sido manifestado en Cristo. El amor de Dios por el pueblo que merece ser castigado y Dios en su lugar muestra misericordia, es el que Dios espera que tú y yo tengamos. Si hay alguien, digamos, que te ha hecho daño, que te ha ofendido de alguna manera, ¿quién hay aquí que no haya sido ofendido alguna vez? Todos ofendemos o somos ofendidos, muchas veces, dice la palabra. Pero Dios espera que no guardemos rencor. Dios espera y nos dice en su palabra que mejor amemos, que estemos dispuestos a dar a las personas por causa del amor que hay en nosotros. Dispuestos a sacrificarnos a favor de otros, no solamente de los buenos. Acuérdese, Jesús vino a morir por los malos, por los que eran enemigos de Dios, y los reconcilió con Dios el Padre. Así es que nosotros también podríamos amar a personas que no se dejan amar fácil. Personas que son tan reacias a recibir cualquier cosa buena porque su vida ha sido quizás marcada por el dolor, por la rudeza en que crecieron. ¿Quién sabe la historia de cada persona? Pero ¿sabes algo? Una vez que tú le dices a alguien que así como existe, está vivo o viva, así también hay un fin para él o para ella, que tendrán que dar cuentas a quien le hizo, a su creador, y que Dios le ama y no le quiere castigar eternamente, pero que depende de su elección, si elige la gracia o si la rechaza, ya eso depende de la persona. Tú le puedes explicar, y que al explicarle fluya el amor que tienes por misericordia hacia esa vida. Puede ser el delincuente más terrible, y si logra conocer el amor de Dios por medio de Cristo, será perdonado de toda delincuencia que cometió. Será hecho limpio con la sangre de Cristo. Personas que están en las cárceles, personas que están en el camino hacia la muerte ya, condenados a muerte. Llegan a ellos alguien y les habla la palabra, que si logran creer lo que Jesucristo hizo, por qué vino a la tierra, Dios le perdonaría todo lo que hizo. La sociedad va a castigarle con la muerte, pero Dios le va a dar vida eterna si logra recibir ese favor. Y no es tarde. Personas que están en su lecho de muerte en los hospitales pueden recibir a alguien que vaya por misericordia a explicarle estos puntos del amor de Dios tan grande, y que nosotros podamos entonces ser utilizados por Dios para que otros puedan venir a este conocimiento de este amor. Y como leíamos al principio, Pablo decía, oraba que pudiéramos conocer el amor de Cristo para que pudiéramos tener la plenitud de Dios. ¿Tú quieres tener la plenitud de Dios? Conoce el amor de Cristo. Profundiza en esto. Busca la manera de aplicarlo en tu vida. Busca la manera de hacer el bien a alguien que no lo merece. Repito, que no lo merece. Porque tú y yo no merecíamos que el Hijo de Dios viniera a morir por nosotros, y Él vino y murió por nosotros. Busquemos hacerle el bien a alguien que esté en necesidad. No porque esa persona te vaya a agradecer tal vez o a devolver el favor, sino por puro amor, por pura misericordia. Permitamos que Dios use nuestras vidas para que otros puedan ver que Jesucristo vino a la tierra
a morir por los pecadores, que Jesucristo quiere salvar la mayor cantidad de personas que hay en esta generación, que han sido engañadas por un sistema humanista que básicamente es deshumanizando la humanidad que está y llevándola cautiva para que se pierdan para siempre. Cristo quiere libertarles, pero solamente tiene la iglesia cristiana verdadera, la que tiene su Santo Espíritu, es la que Dios quiere utilizar. Y si tú estás aquí y eres parte de esa iglesia, toma hoy este reto que Dios nos está poniendo. Y si tú no eres parte de esta iglesia y hoy quieres hacerlo, Dios te dice a ti, cree en Él, cree en Cristo, cree verdaderamente quién Él es, porque para eso Él vino a la tierra, para darte salvación y vida eterna, para que no te pierdas, para que no te condenes. Tienes que tomar una decisión. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar, a presentarle al Señor una respuesta válida, sincera, por causa de su santa palabra que ha sido expuesta. Este amor maravilloso, amor entregado sin medida, el amor de Dios que toca nuestras vidas lo más profundo, como a Efraín. Dios decía, no lo voy a castigar, lo amaré por pura gracia. Así Dios ha hecho contigo o quiere hacer contigo, pero quiere hacer con los demás también. Déjate usar por Dios, pero en esta hora recibe esa gracia, recibe ese amor que llene tu corazón, que llene toda fibra de tu ser, que ese amor de Dios pueda marcarte para siempre. Tu manera de vivir sea por causa del amor que Dios te tiene y que tú repartes a otros. Que sea esa la señal que te distinga. Verás cómo testificar de Cristo es fácil si estás dispuesto a sacrificarte por Él y a negarte por su causa. Negarte por su causa, verás cómo Dios te respalda. Verás cómo la plenitud de Dios estará en ti por causa del amor de Dios derramado en ti. Levanta tu mano al cielo. Si hay alguien aquí que hoy reconoce que está viviendo apartada de Dios, tus pecados Dios los conoce y los va a cobrar. Él es el juez. ¿Te los va a cobrar a ti o se los va a cobrar a Cristo? De ti depende. Si tú recibes la gracia y le pides perdón a Dios, te arrepientes y te vuelves a Él, Él te declarará libre de culpa, libre de pecado, justificado, justificada, y le cobrará todo a Cristo. Y es lo que te ruego que hagas ahora, que le pidas perdón de todo corazón al Padre que tanto te ama y no quiere condenarte, porque ya el Hijo Jesucristo vino y pagó por ti. No deseches ese regalo. Arrepiéntete de lo que has hecho. Pídele perdón de todo corazón. Él te escucha. Y si hay alguien aquí que has sentido difícil amar a alguien, en esta hora recibe esa manifestación del amor de Dios, el cual llena tu corazón por causa del Espíritu Santo que está en ti. Mira a cada persona que no está bien en los caminos del Señor, mírala con misericordia
como Dios también le mira. No tomes en cuenta el daño que te ha hecho. Más bien, devuélvele con bien. Y verás cómo Dios se manifiesta en tu vida y se refleja en plenitud a ti. Ruégale a Dios que te llene de ese amor que ya Jesús ha mostrado y nos dice a nosotros que sigamos en esa dirección para que los demás conozcan que somos de Él. Padre del cielo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos en tu presencia, agradecidos por tu gran amor. Cómo nos has amado, Señor. Cómo nos has perdonado tantas cosas. Cómo has olvidado tantas ofensas. Cómo has mostrado por misericordia a nosotros tu amor, enviando a tu Hijo Jesús a morir de la manera en que murió y padeció, solo para satisfacer tu justicia y poder declarar justos a aquellos que crean en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ninguno de nosotros, ningún ser humano merece ese gran amor que nos tienes. Aquí estamos agradecidos, Dios, porque entendemos que tú lo has hecho por pura gracia. Nos has amado por pura gracia, no porque merecemos nada. Padre del cielo, en esta hora te rogamos también que seas tú llenando cada corazón de ese mismo amor, de tu santa presencia, y que no importa lo que otros nos puedan hacer, nosotros podamos devolverle con amor. Nosotros podamos amarnos los unos a los otros como Jesucristo nos ha amado. Danos, Dios eterno, esa gracia en este día, que podamos perdonar y no guardar rencor, que podamos también olvidar, creer como dice tu palabra, reconocer que aunque hay muchas virtudes, la mayor es el amor, porque es la que se identifica contigo totalmente, porque tú eres amor. Gracias, Padre amado, en ti esperamos. Presentemos al Señor esta canción, y después de la canción nosotros vamos a celebrar también hoy la Santa Cena, que será un recordatorio de ese amor de Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario para darnos salvación a todos nosotros. Pero entreguemos al Señor esta canción de todo corazón y seamos agradecidos. Bendito eres, Dios.